Buenas tardes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros. Una vez más estamos rogándole a Dios que Dios nos ayude pues a- a meditar por un momento su palabra y que nosotros podamos ser edificados por ella. Yo quisiera que usted me acompañara por unos segundos a pedirle a Dios guianza, a pedirle a Dios que Dios sea el que nos edifique. ¿Ya? Siéntemos gracias por esta oportunidad que tú nos das de acercarnos hacia ti, Señor, soberano Dios. Tú que conoces nuestras necesidades, tú que conoces la condición de nuestro corazón, Señor. Te rogamos hoy, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor bendito, y que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratas delante de ti, oh Dios nuestro. Te ruego que tu palabra sea quien edifique nuestro corazón y que tú, Señor bendito, recibas toda gloria y toda alabanza, Señor. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues fíjense, hermanos, de que damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Para empezar, quisiera compartir el título de la prédica. Se llama Para que la excelencia del poder sea de Dios. Fíjense, hermanos, de que meditando en la palabra del Señor, he estado volviendo a leer otra vez la Biblia. Digo otra vez, pues, ¿verdad? Porque realmente uno no deja de aprender de ella. Y cuando me refiero a volver a leer otra vez la Biblia, me refiero desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De momento voy por Éxodo, pero me dio mucha eh, curiosidad quizás o interés, no sé cómo lo pueda observar usted, pero me llama mucho la atención cómo es que Moisés, la historia de Moisés, pues muchos la sabemos desde el principio hasta el final y cómo fue que él se desarrolló como un gran líder del Señor. Pero a mí me llama la atención cómo es que Dios le habla a Moisés en Éxodo capítulo 7. Yo quisiera que usted me acompañara ahí por un momento. Éxodo capítulo 7 y versículo 1 en adelante. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero me llama mucho la atención, bueno, todo eso nosotros ya lo sabemos cómo fue que Dios endureció el corazón de Faraón y cómo fue que toda la situación y toda la eh, historia que cuenta en el Éxodo. Pero me llama mucho la atención la responsabilidad que Dios le da a Moisés. Él dice, yo te he puesto como Dios, ¿ya? O sea, dando a entender que Moisés es un representante legal, como se dice jurídicamente, ¿verdad? Un representante legal de que la persona que está siendo representada por algún dueño, por una marca, en fin, tantas situaciones que se pueden llegar a dar, tiene la solvencia y la autoridad de poder disponer de cualquier situación. Pero me llama mucho la atención que viene Dios y le dice, bueno, yo te estoy poniendo como mi asistente o como como mi sugerente o como mi gerente o como mi representante legal en la tierra. Pero le pone algo bien interesante. A mí me llama mucho la atención estas palabras que el Señor mismo se las dice. Y dirá, tú dirás todas las cosas que yo te mande. O sea, Moisés sí tenía la representación legal, hablándolo así jurídicamente. Tenía la representación legal de Dios, pero Dios viene y le hace una advertencia. Le dice, tú dirás todo lo que yo te diga. Ya, no era una situación de que venía Moisés y él se le antojaba decir cualquier cosa a Faraón o que como quien dice, tengo una cosa, no, le voy a hablar a Faraón.
tú dirás todo lo que yo te diga. ¿Tenía autoridad? Sí tenía autoridad. ¿Estaba Dios delegando su poder sobre Moisés? Sí lo tenía, le tenía una delegación. Pero tú dirás todo lo que yo te diga. Y fíjense, hermanos, de que a mí me llama mucho la atención esa expresión que Dios le dice a Moisés. Porque muchas veces, hermanos, hoy en día se ve un liderazgo que nada que ver como lo que está manifestándose le estoy hablando desde Éxodo. No así le estoy comentando lo que vamos a seguir comentando más adelante. Entonces viene Dios y le delega una responsabilidad tal que debe de desear, ¿verdad? Perdón, no de desear, sino que debe de declarar. Una responsabilidad tal que debe declarar todo y como está escrito hoy en día y en el tiempo del siervo tal y como se lo dijo. ¿Ya? Hoy en día nosotros somos delegados del Señor. ¿Ya? Pero nosotros no podemos decir que Dios nos habló. No sé si me estoy dando a entender, porque en el tiempo de Moisés sí escuchó audiblemente la voz de Dios y lo vio, dice, porque así dice la palabra también en eso, creo que está en Deuteronomio, por ahí está, no recuerdo bien. Pero dice que ya no va a poder hablar con él como se estaban contactando anteriormente, porque ya no podía Moisés verlo a él. ¿Ya? Entonces, pero en Éxodo él le dice que él va a ser un representante legal de Dios en la tierra. Pero tiene que él que hablar lo que Dios le dice a él. Y nosotros hoy en día, pues no podemos decir eso, que Dios me habló, sino que Dios, por medio de las escrituras, nos está hablando, que es distinto, ¿ya? Usted puede estar diciendo, bueno, fíjese que acabo de hablar con mi esposa, ¿va? Pues su esposa ahí estaba. No sé si me estoy dando a entender. Pero ahora, pues mire, fíjese que me mandó un mensaje y por medio del mensaje me dice tales cosas. Pero sí habló con ella, sí, no, le mandó algo escrito. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos hoy en día. Yo como predicador, usted como oyente o como predicador o como pastor, no sé quién me vaya a escuchar, pero tenemos una responsabilidad de decir y declarar lo que está escrito, no aumentarle, ni quitarle, ni restarle, ni agregarle, ni nada, sino que tal y como está escrito. ¿Ya? Porque esa es la responsabilidad nuestra. Nosotros no podemos venir y agregarle a la palabra como muchas personas lo están haciendo hoy en día. Agarran versículos de los que posiblemente no tienen nada que ver con lo que ellos están explicando. Y mucha gente, tanto oyente como feligres, como discípulos, reciben esa palabra y la declaran y dicen, amén, gloria a Dios, pero no la comparan con lo que está escrito. Miren lo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a ir a lo que dice el apóstol Pablo. De ahí nos tiramos de una vez hasta el Nuevo Testamento. Vea usted cómo la palabra se viene confirmando en cada momento. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Mire pues lo que dice ahí. Y es muy interesante porque el apóstol Pablo lo declara muy bien. Capítulo 5, versículo 20. Dice de la siguiente manera. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, dice. ¿Ya? Entonces viene el apóstol Pablo y nos remacha lo que el Espíritu Santo nos está queriendo dar a entender hoy. Y nos dice que nosotros somos representantes, como se lo dijo Moisés, ¿ya? Pero viene el apóstol Pablo y dice como que si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros, dice, ¿ya? Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Le vuelvo a insistir. Es una gran responsabilidad la que muchos hoy en día no la ven así. Muchos hoy en día ven como que yo soy siervo del Señor y aquí estoy y hasta una cara así tan angelical. Miren, hermanos,
como vasos de barro, dice la palabra del Señor. Más adelante vamos a ver ese versículo también. Pero a mí me llama la atención que cuando alguien tiene tal conocimiento, no es agradable. O sea, ¿cómo así, hermano? Sí, no es agradable ese conocimiento. ¿Por qué? Porque ese conocimiento irrita a muchos. Véalo usted ahí en Hechos capítulo 7, versículo 35. Está ahí atrásito. Hechos capítulo 7, versículo 35. Usted va a ver ahí la historia de Esteban. Esteban acaba de ser nombrado diácono de la iglesia, ¿ya? Era un hombre o un joven lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Y me llama la atención que fue el primer mártir. Usted empieza a ver cómo la palabra del Señor está metida no solo en su pensamiento, sino en su corazón, ¿ya? Muchas personas pues no les gusta el conocimiento. Yo así era, no, mire, tanto libro que dijo no sé quién y quién, no, yo no estoy para eso. La Biblia es todo totalitaria. No está mal lo que yo estoy compartiendo, pero yo a lo que voy es de que sí, hay personas que han tenido experiencias y han tenido un conocimiento y han tenido un encuentro con Dios que dejaron plasmado en libros donde realmente le sirven a uno de edificación y le amplían un poco más el conocimiento en cuanto a lo que está escrito. ¿Ya? Pero muchos de nosotros somos tan cerrados y no queremos entender que hay doctrina tanto en escatología, en profecía, en tantas expresiones de estudio teológico que nos ayudan. ¿Para qué? No para que yo vaya con usted y le empiece a hablar cosas rimbombantes y expresiones bastante temáticas, pero no, sí que nos ayuden. ¿Para qué? Para aclarar más el mensaje que queremos dar. Entonces le toco ese tema porque viene la defensa de Esteban. Una defensa, hermanos, que empieza desde el Génesis y termina básicamente en los días en los que estaba ya presentándose Jesucristo. Y él empieza una enseñanza tan grande y tan llena de conocimiento, hermanos, que realmente uno dice, wow, un diácono, ni siquiera él era apóstol ni nada, era un diácono. Si usted quiere verlo así, muchos piensan que eso era un servidor, pues. Y ese diácono solo estaba para servir las mesas y atender a las viudas, dice. O sea, era para un trabajo físico, no era tanto para un trabajo espiritual. Ahora imagínense el conocimiento que llegaron a tener los discípulos, los apóstoles. Pero me llama la atención mucho lo que dice en los versículos siguientes. En el versículo 35 vamos a empezar. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oirás. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ya? Entonces viene Esteban y empieza a relatarles desde el principio cómo fue la dureza del corazón de un pueblo que, lejos de querer adorar, seguir y bendecir al Señor, se metieron en muchas situaciones que a la vez le dieron la espalda a Dios. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es el conocimiento y el reconocimiento.
Oiga bien, el conocimiento me lleva a mí a un reconocimiento. ¿A un reconocimiento de qué? Que yo no soy el que hablo, que yo no soy el que tengo el conocimiento, que no es mío el conocimiento, que no es mía la actitud de querer cambiar, que no es mía la necesidad de querer orar, que no es mía la necesidad de querer leer la Biblia, que no es mía la necesidad de predicar, sino que detrás de esa necesidad hay un poder que se llama Dios, que nos está delegando a nosotros a que le agrademos. Por eso a mí me impacta mucho. Usted me va a ver siempre repetir ese versículo que me llena mucho de gozo en Ezequiel capítulo 36. Porque dice, yo pondré en ustedes mi espíritu para que ustedes pongan por obra, oiga bien, para que ustedes pongan por obra mi palabra y obedezcan mis mandamientos. Pero ¿quién es el que pone ese querer? Dice el apóstol Pablo. Pablo dice, porque Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, Pablo lo entendió muy bien. ¿Ya? O sea que no es en nosotros la necesidad de que nosotros, como dice, tengo una necesidad, yo quiero cambiar, hoy voy a cambiar, voy a hacer promesas, voy a hacer esto, voy a hacer aquí. No, usted no puede hacer nada, como yo tampoco lo puedo hacer. Yo no puedo hacer nada. No me puedo dar a entender. Moisés se lo decía continuamente a nuestro Señor, a nuestro Dios, así se lo decía. Señor, yo no puedo hablar, me cuesta darme a entender, me cuesta, está bueno, entonces mira, pues si no puedes, entonces te voy a poner a Aarón. Aarón va a ser tu profeta y tú vas a ser su Dios. Mire, hermano, tremendo. Imagínense que si se le hubiera dicho a alguno de las personas que hoy en día quieren ganar mucha fama, ¡hala! Olvídese, si ni siquiera han escuchado eso y se sienten dioses, se sienten grandes, se sienten superiores. Pero Dios no nos ha mandado a ser así. Dios nos ha mandado a nosotros a que recibamos su espíritu, no para sentirnos mayores que nadie, sino para sentirnos solos un instrumento. Y que si en su misericordia está el rescatarnos de este mundo, pues bendito sea Dios. Miren lo que dice más adelante. Entonces, Esteban, un joven que sabía cómo ser un digno representante de Dios y testigo de Cristo, al punto que los mismos eruditos se enfurecieron con él, al punto que lo llevan a la muerte. Vemos con mucha claridad que el hombre solo es instrumento, mas no quien dirige una obra tan perfecta, la cual solo un ser perfecto pudo diseñar y que hoy en día sigue sosteniendo con el poder de su palabra. Cuando se tiene un llamado de Dios, no es que uno tome un papel donde uno quiera ocupar el lugar como dueño o como sentirse superior a los demás. Oiga bien esto, es que fíjense, pues, hermanos, nosotros veamos con mucha claridad. ¿Por qué? Porque a uno se le puede subir. Miren, hermanos, yo le digo algo. Si usted logra ver este mensaje, usted no va a ver muchos seguidores. Usted no va a ver muchos likes que ando buscando esto. Si usted se encuentra este mensaje, es porque Dios quiere hablarle. Y punto. Pero yo no. Yo lo predico, como se lo vuelvo a insistir, porque hay un hermano. No estoy hablando de hermanos, estoy diciendo, hay un hermano en el cual siento yo la necesidad de compartirle lo que Dios nos está hablando acá. Y se lo transmito, pues no hay otra forma. Si hubiera otra forma, pues yo también buscaría esa forma para enviarle estos mensajes, porque por esta pandemia que no nos podemos reunir todavía. Pero como le vuelvo a insistir, no es para que yo busque esa fama o porque quiera buscar like o que, no sé, hermanos, tantas tecnologías que existen, yo ignoro todo eso. Pero ¿qué es lo que voy con esto? Yo no soy el dueño de la obra, no soy yo el que murió y que se sacrificó por usted y por los que escuchen. No, fue el Señor Jesucristo el que murió por mí, por usted, porque somos pecadores, porque somos hombres inútiles. Por eso es que en el Evangelio de San Juan dice que sin mí nada podéis hacer, dice la palabra. Entonces, ustedes son palabras totalitarias. Nada es nada. Ya, nada es nada. O sea, son palabras totalitarias. No puede usted venir y decir, o sea que, pues mande alguito podemos hacer. No, nada es nada. Así de sencillo como se oye. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día miramos que mucha gente tiene esa
esa interpretación, tiene una forma de hablar y de convencer a las personas al punto que se los echó al bolsillo, pues. Pero ¿a quién? ¿Al bolsillo de quién? ¿De Cristo? No, al bolsillo de la misma persona. Es mi seguidora. Yo soy tu padre espiritual, decía un hombre por ahí. Yo soy tu madre espiritual. No, aquí no hay madres ni padres. Aquí el único que puede hacer, como dijo Pablo, se lo dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, al único y sabio Dios, dice. O sea, al único y sabio Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Ya, a Él, no a nosotros. Por eso David también lo dijo en un salmo, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Ya, entonces no hay necesidad. O sea, usted mira hoy en día el orgullo, usted mira hoy en día la prepotencia, usted mira hoy en día el enorgullecimiento de que yo tengo a Dios, cuando realmente no debería ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me hace sentir a mí inútil, me hace sentir cada día más pecador, me hace sentir a mí cada día más que no me puedo acercar a su presencia porque soy malo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces uno dice, Dios mío, yo veo mi ineptitud, Señor, ¿y por qué vienes tú y me haces hablar, me haces compartir tu palabra? Soy imperfecto. No, con eso no estoy diciendo que ando pecando y haciendo un montón de cosas que uno dejó de hacer. No, hermanos, yo le pongo ese ejemplo de decir que uno realmente, porque hay gente que dice, yo soy malo, hermano, pero realmente sí es malo, pues. No sé si me estoy dando a entender. Yo lo estoy diciendo porque así lo hace sentir Dios a uno. Para compartir su palabra, uno no se puede sentir mejor que nadie. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios. Usted lo va a ver algo bien interesante porque aquí el apóstol Pablo describe algo bien interesante que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque siendo el apóstol quien era, él nunca, dice ahí en capítulo 1, versículo, perdón hermanos, 1 Corintios capítulo 2. Miren lo que dice ahí. Me llama la atención porque miren lo que dice ahí. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras presuncivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, dice, ¿ya? Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Por eso yo le decía a un principio que cómo fue que en Éxodo Dios viene y le habla a Moisés, tú serás un Dios, pero vas a hacer lo que yo te diga. O sea, te estoy delegando que seas mi representante legal aquí en la tierra, pero también si vas a ser representante, eso no quiere decir que vas a tener toda la libertad de hacer lo que se te pegue a la gana. No, vas a estar bajo mi mandato. Lo que yo te diga, eso vas a hacer. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo entendamos, que realmente si usted está compartiendo la palabra o está escuchando la palabra, no quiere decir que se sienta superior a los demás de ninguna manera, sino por el contrario, sentirse indigno de que mucha gente puede compartirse, puede comportarse mejor que usted y que yo. Pero a ellos Dios no les quiso iluminar la palabra, sino se las iluminó a quienes, a aquellos que realmente Dios ha querido iluminarles la palabra. ¿Ya? Por eso yo le digo, mire, hay gente que hasta cambia su expresión para hablar, mire, y con labias. Pero el apóstol Pablo dice, yo llegué con ustedes no queriendo saber nada, sino a Jesucristo y este crucificado. Para que la fe que usted tenga y que yo tenga no esté fundada en palabras humanas, sino en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está ese poder? Pues aquí está escrito. ¿Ya? Por eso es que dice Pablo le escribe a los filipenses y le dice, yo estoy persuadido. ¿Quién lo persuadió? No fue hombre alguno, fue el Espíritu quien lo persuade y le dice, aquel que inició la buena obra en cada uno de vosotros, él a su tiempo la perfeccionará, dice.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede esto, hermanos, que la base que usted debe de tener no debe de estar en una doctrina o en una ideología humana, sino que debe de estar basada en lo que está escrito. ¿Ya? Por eso es que aquellos discípulos de Berea le llegaron a decir, ya no creemos no solo lo que tú dices, por lo que hemos escuchado de ti, sino que creemos porque lo que tú dices lo respalda lo que está escrito. De eso se trata, hermanos. Se trata de que lo que usted escuche, de lo que usted está siendo alimentado, lo respalde en lo que está escrito, pero que no se vaya por la tangente o por un desvío el que está predicando. ¿Ya? Entonces miren lo que dice más adelante. Quiero que dice, hoy vemos ejemplos tan distintos que, que comprobamos que con los que vemos y que comprobamos y que vemos que en la Biblia nada que ver. Vemos una grande preocupación del apóstol, de un verdadero apóstol, el apóstol Pablo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos, miren, muchos se preocupan porque su congregación no sube, muchos se preocupan porque no hay diezmos, muchos se preocupan porque no hay ofrendas, muchos se preocupan por muchas cuestiones, pero nadie se preocupa por dar un mensaje que salve almas. Por eso es que leía yo en Corintios, leía yo en Corintios 5:20. ¿Por qué? Porque dice, para que Él nos dio un mensaje o que roguemos para que todos se vuelvan a Cristo, que seamos de un solo espíritu en Cristo Jesús. Pero muchos no predicamos así. Muchos predicamos solo por querer ser famosos o porque que vean que tenemos un conocimiento o porque sabemos mucho más de la Biblia. ¿Y de qué sirve eso, hermanos? No sirve de nada. Si la palabra del Señor que Dios está poniendo en mi corazón no hace que usted se reconcilie con Dios o no hace que usted vaya y busque la palabra y empiece a buscar a Cristo, el único que nos puede salvar y nos puede redimir. De eso se trata el mensaje. Por eso es que yo decía, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestro. Miren lo que dice ahí en Hechos 28. Hechos 20:18. Es una preocupación, hermanos, tan grande que tiene el apóstol Pablo, porque miren lo que dice ahí. Voy a leer el capítulo 20, versículo 29. Dice ahí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo quisiera que usted siguiera leyendo hasta el 36, pero a mí me llama mucho la atención esto. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que luego de mi partida, o sea, aquí está el apóstol Pablo saliendo de la iglesia que se llama Mileto. Y ahí estuvo él con los siervos. Pero miren la preocupación de él. En medio de vosotros habrán hombres que se agregarán hombres para que los siguen a ellos mismos. Ya, no a Cristo, sino a ellos mismos. Y si usted se da cuenta, la palabra misma sola, por sí sola habla. No tengo que necesidad de ponerle demasiados ejemplos ni nada. La preocupación del apóstol Pablo era de que en medio de ellos mismos, ni siquiera que iban a entrar otros, tal vez iban a entrar otros, pero dentro de ellos iban a haber hombres que iban a jalar gente para ellos mismos, ya no para Cristo, sino para ellos mismos, seguidores personales. Ya. Entonces el apóstol Pablo dice, se los entrego, yo los voy a entregar a ustedes a Dios y a la palabra, ya, a la palabra, ya. Entonces nuestro mensaje hoy en día, hermanos, es usted y yo tenemos una responsabilidad tan grande. Y esa responsabilidad es no ser grandes. El único grande aquí es Dios. El único que pudo sacrificar su vida fue Jesucristo. Al punto que él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siendo hijo.
siendo hijo, porque a veces uno a sus hijos uno le dice, va, pues mi hijo, va, no lo tienes que hacer, va, no lo hagas, pues va, ahí voy a ver qué hago. Considerando a quién, a su hijo, pero él viene y se echó la maldición encima al Señor Jesucristo de su pecado y de mi pecado, y supo sobrellevar hasta el final el plan divino de salvación, hermanos. Ya, no es para que ninguno se jacte, no es para que usted se jacte, no es para que yo me jacte, no es para que usted agarre la Biblia y empiece a leer y inventar una doctrina o porque medio se las puede para interpretar, no, hermanos. Aquí se trata de que Dios sea glorificado y exaltado. ¿Somos representantes de Cristo? Sí, somos representantes de Cristo. Pero si somos representantes de Cristo, pues bueno, representémoslo bien, hermanos. Representémoslo bien, hombre. Nos conviene. ¿Y sabe por qué? Porque aquel que hace su buena tarea, la palabra de Dios dice que va a tener recompensa. Ya. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que cuando el buen siervo, dice, cuando venga su Señor, lo haya haciendo así, dice que dando el pan a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Ya. Por eso le digo, mire, a muchos no nos gusta la exhortación, a muchos no nos gusta un mensaje duro. ¿Por qué? Porque nos confronta, la palabra nos confronta. Hoy en día lo confronta a usted que predica, hoy en día lo confronta a usted que se hace llamar apóstol, hoy en día lo confronta a usted que se hace llamar pastor y no tiene la palabra en su corazón. Y si no tiene la palabra en su corazón, no tiene a Dios. Respuestas que realmente usted se debe contestar en su corazón. Que Dios lo bendiga mucho y que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. No estoy promocionando yo una congregación, estoy promocionando al nombre de Cristo. Que Dios lo bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne en su corazón. Y si en su congregación no están predicando así, ruégale a Dios, hombre. Si el que lleva a los obreros, ¿quién es? ¿Es Dios? ¿Ya? No confronte usted en su congregación que sí, que yo tengo la... No, y pum, sale otra congregación y pum, sale otra congregación. Y hay mucha gente que así es como se ha llenado un mundo lleno de congregaciones de gente que está rebelde y se apela. No, hermanos, mire, roguémosle a Dios para que Dios nos ilumine a todos y que Él nos lleve a esa paz que solo Él nos puede dar. Que Dios bendiga y que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Bendiciones.